Hoy vamos a seguir estudiando, que no han sido como muy protagonistas, sino que han estado allí, pero han sido una pieza fundamental dentro del propósito de Dios. Nos vamos a apoyar en la lectura del libro Segunda de Reyes, capítulo 22, del 1 al 11. Vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reinado de Josías. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedidá, hija de Adaí de Bosca. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años, el rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído de la casa de Jehová, que han recogido del pueblo de los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantera para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiará, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Amén. Como comencé en la lectura, el personaje que vamos a estudiar hoy es Josías. Josías fue un niño que a muy temprana edad le tocó reinar, 8 años. La verdad es una responsabilidad tan grande que tomaba en sus manos ese niño. Pero algo que tenemos que resaltar es que todo era un propósito del Señor. El Señor, mucho antes, en el reinado de Jeroboam, ya vamos un poco al contexto de la historia para que podamos ir llegando a este personaje. En el libro Primera de Reyes 13, del 1 al 9, el Señor entregó una profecía que dice así: he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel,
Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó en contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. Y he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Amén. El Señor, dentro del contexto de la historia, vámonos un poco a recordar. El pueblo de Israel, su primer rey fue Saúl. Saúl fue escogido, pero a la vez el Señor lo quitó del reinado porque fue desobediente a su padre. Si podemos recordar un poco dentro de los estudios que nosotros hacemos y las prédicas que hemos tenido aquí, podemos recordar eso. Entonces, en su lugar, ¿qué hace el Señor? Pone a David. David sí era un hombre muy cercano a Dios, que le prometió mantener su descendencia a la cabeza del reinado, siguiendo sus estatutos, y el cumplimiento de esa promesa la podemos ver en nuestro Señor Jesucristo, que nació de la casa de David. Luego, el que siguió reinando fue su hijo Salomón. Salomón, durante su reinado, hubo paz. Hubo paz y se construyó el templo, ¿verdad? Sí. Pero durante su reinado, Salomón se desvió. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el Señor, se desvió del camino, y el que siguió gobernando fue su hijo Roboam. ¿Qué fue lo que pasó con Roboam? Él no hizo ante los ojos del Señor nada de agrado. Hizo como quien dice, levantó altares, o sea, dejó el reino en muy malas acciones ante el Señor, ¿verdad? ¿De qué fue lo que pasó? Ante todo eso que había pasado durante el reinado de Roboam, se crearon conflictos, divisiones dentro del mismo pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel eran las 12 tribus. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Ante esas divisiones se formaron dos grupos. Un grupo de los reinos del norte y un grupo de los reinos del sur. 10 de esas tribus se fueron para el norte. Dentro de ese grupo que se fue para el reino del norte, el que los lideraba, el que los gobernaba, era Jeroboam. Ya, de allí es donde viene la profecía que les estaba contando. Pero Jeroboam no era de la casa de David, no era descendencia de la casa. A diferencia de las dos tribus que quedaron en el reino de Judá, en el reino del sur, que era de Judá, que ellos sí eran de la descendencia de David. Y allí se estableció su gobierno en Jerusalén. Como les decía, Dios ya sabía por todo lo que iba a pasar el pueblo, ¿verdad? Su pueblo de Israel. Le había entregado esta profecía con tal de hacer ese quebrantamiento a través de su pueblo, para levantarlo, derribar todos esos altares con José. Fíjense por todo lo que les he contado, y durante todo ese tiempo
El reino del norte y el reino del sur tuvieron gobernantes. Unos fueron buenos y otros fueron malos. Pero el reino del norte, como su descendencia no era de la casa de David, eran muchos más reinos malos. Ya. Entonces, Josías venía de la descendencia de Manasés. Manasés fue un rey malo. Era su abuelo. Y de eso, y el hijo de Manasés era Amón, padre de Josías, que también su reinado fue malo. Miren cómo creció él. Él no creció en un ambiente donde estaba un seguimiento del Señor. Así es. Ya. Y aún así, él siempre buscaba del Señor. Fue un hombre de fe, fue un niño que creció con fe. Tanto era su búsqueda que cuando comenzó su reinado, lo primero que hizo fue tener como punto de referencia la casa. Él siguió buscando al Señor y así duró, lo tomó a los 8 años. Y así duró su proceso hasta que cumplió 18. ¿Qué pasó a los 18 años? Él mandó a reconstruir el templo, a tapar todas esas grietas, a levantar. Fíjense que ya el propósito del Señor se estaba cumpliendo. Todo fue una profecía que se había dado mucho antes de su reinado. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros tenemos un punto de referencia, es lo que como cristianos y como personas naturales, cuando vamos a emprender una vida, lo primero que hacemos es tener eso. Yo quiero esto, pero yo para conseguir. Cabe resaltar que dentro de esa búsqueda del Señor que tenía Josías, de ese referente que tenía con la casa de David, recordemos que la casa de David también cometió sus errores. Pero ¿cuál era el punto a resaltar de la casa de David? Con David exactamente, que él cometió sus errores, que él pecó, pero siempre hubo en él un arrepentimiento. Él pedía perdón y Dios lo perdonaba y siempre su misericordia lo acompaña. Entonces, como les decía, nosotros buscamos una guía, una referencia para alcanzar esa meta. Pero si analizamos, nosotros como cristianos tenemos una meta, ¿verdad? ¿Cuál es? Llegar a la estatura de Dios. ¿Y cómo alcanzamos esa meta? Con la palabra de Dios. Van dos guías. Una se cimenta en la otra. Y era lo que no pasaba con Josías. Josías tenía su referente, que era la casa de David, pero le faltaba. Y es allí, si recordamos, cuando vamos al versículo 8, si no me equivoco, no, sí, el versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote, Hilcías al escriba: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Dentro de la vida de Josías, aparte de tener ese referente, él siempre tuvo una actitud de búsqueda del Señor. Siempre buscó hacer lo que le agradaba a Dios. Él también estuvo rodeado dentro de su reinado de profetas como Sofonías, que también tuvimos la oportunidad de estudiar,
y es mencionado en Sofonías 1:1 y en Jeremías. También tuvimos la oportunidad de mencionarlo durante su reinado. Entonces, como vemos, el Señor en la búsqueda de su propósito, en conseguir su propósito, Él siempre está a nuestro alrededor. Él nunca nos ve. A pesar de que Josías había dado como que ese paso de hacer lo correcto ante los ojos de Dios, él siempre estuvo rodeado a su alrededor, estuvo rodeado de profetas que fueron como también esa guía a encontrar el camino. Y así es nuestra vida. Como yo les decía en una prédica de hace días de testimonio de fe, siempre estuve rodeada de personas que siempre buscaban que me inclinara al Señor. Estudié con cristianos, estudié con monjas, ¿sí me explico? Pero yo no daba el paso, sino hasta allá cuando ya se tenía que dar, hasta que el Señor ya tomó el control completo o yo me dejé entregar al Señor, más bien, porque es uno el que toma la decisión de dejarse guiar por el Señor. Entonces así le pasó a Josías, siempre estuvo guiado y rodeado de personas que el Señor colocó para así cumplir su propósito, que era levantar nuevamente la casa de Jehová. Cuando ya consiguen este libro, ¿qué es lo primero que hace Hilcías? Es entregárselo a Safán. Safán lo lee y Safán se lo lee a Josías. Cuando llega este momento, llega este libro, es como esa parte que faltaba a Josías para así llegar y entregar o cumplir ese propósito del Señor. Llega ese como despertar de Josías completamente. Él se dejó impactar o dejó entrar al Espíritu Santo inmediatamente, se puede decir. ¿Qué es lo que hace la palabra en nosotros? Cuando nosotros comenzamos a estudiarla, cuando dejamos que nuestro corazón tenga esa disposición, ¿qué es lo que hace la palabra primera? Nos enseña, nos corrige, ¿verdad? Y eso lo podemos encontrar en 1 Timoteo 3:16 y dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Qué además hace que tomemos nuestras mejores decisiones, verdad? En Josué 1:8 dice: recita siempre el libro de la ley y medita en el día o de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Amén. Cuando dejamos que la palabra llegue a nuestra vida de tal forma, que es lo que llamamos que tengamos el discernimiento. Ella nos ayuda a admitir nuestros errores, a corregirlos. Y esto lo dice en 2 de Reyes 22:11.
Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Cuando hablamos de ese rasgar sus vestiduras, ese símbolo de quebrantamiento, de dolor, de poder tener ese, como decía yo, ese discernimiento de decir, Josías en ese momento, no estoy haciendo lo verdaderamente agradable ante los hombres. Yo estaba, como quien dice, con ese pasito, intentando darlo, y aún así el Señor lo vio y siempre lo llenó de espacios, de personas a su alrededor para que así se pudiera él encontrar ese acercamiento. Cuando dejamos que la palabra llene nuestras vidas, también decimos que por falta de su conocimiento nos produce muerte y destrucción. Y esto lo dice Segunda de Reyes 22:17. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y me han provocado a ira con todos sus ídolos. Por eso mi ira arde contra este lugar y no se apaga. Yo los invito a leer completamente este capítulo, Segunda de Reyes 22. Si podemos ver que el Señor siempre vio a Josías que buscaba, que lo buscaba y trataba de llegar a agradarlo en todo tiempo. Igualmente, como les decía, la casa de David había cometido errores y el pueblo de Israel se podría decir que estaba así, tibio. Tenía altares, tenía cosas que el Señor no le gustaba. Ya. Entonces, ¿qué pasaba? El Señor aquí les dice que lo habían abandonado, que habían hecho altares y que estaba completamente con una ira muy grande contra ellos y que esa ira no se apagará. Por eso los invito a leer, porque cuando llegamos y seguimos leyendo, nos encontramos que el Señor con Josías, al ver todo ese quebrantamiento que él había tenido y por todo lo que había hecho, no dejó que durante su vida viviera todo ese camino de ira que el Señor tenía contra el pueblo, ¿verdad? Entonces los invito para que puedan llenarse de una palabra muy hermosa. Cuando dejamos que la palabra nos llene, hace que Dios nos escuche. Y esto se encuentra en Proverbios 28:9. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer. Cuando su conocimiento entra a nuestra vida, ¿qué es lo que hace en nosotros? Produce sanación. Sanación física, sanación espiritual, emocional, en todos los aspectos. Y esto se reafirma en Segunda de Reyes 28:19, que le dice Dios a Josías: como te has conmovido y humillado ante el Señor a escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo. Amén. Josías, un hombre de fe. Josías, un hombre que siempre buscaba servir al Señor. Josías, un hombre que siempre buscó ser guiado por Dios para así hacer lo agradable ante sus ojos. Podemos decir
que cuando el Señor llega completamente a su vida a través de la ley, Josías dejó que el Señor obrara y también dejó que su corazón tuviera una disposición completa. Amén. Pero también necesitamos que dentro de eso que el Señor busca en nosotros para así dejarnos llenar, se necesita también tener, como quien dice, un orden, ser como un poco metódico en lo que hacemos, tener una disposición, ser ordenado. Entonces, tener una certeza de que lo que la palabra dice es la verdad. Porque aparte de tener esa, como quien dice, esas buenas intenciones, es necesario tener una guía, una dirección de parte del Señor. Porque como les decía primeramente, nosotros podemos tener una meta, podemos tener un referente, y esa sería una muy buena intención, y nosotros como seres humanos la tenemos. Pero ustedes saben que nuestra naturaleza tiende a ser pecaminosa, y el consejo más sabio y más profundo de nuestra vida es lo que la palabra del Señor nos entrega. Josías, un hombre capacitado por el Señor. Dentro de su proceso, si analizamos y de lo que estudiamos ahora, un hombre de fe que fue capacitado, que fue rodeado, que siempre estuvo en esa búsqueda del Señor, y a pesar de que estuvo en esa, podríamos decir, tibieza, porque se dejaba guiar como por un referente que tuvo una sólida conexión con el Señor, pero que lo que verdaderamente nos guía y nos llena es la palabra del Señor. Josías se dejó llenar por el Espíritu Santo de Dios. Josías es un ejemplo, es un referente, ¿verdad?, para nosotros. La verdad es que cuando yo comencé a estudiar, yo me colocaba, me puse a analizar, y yo decía, wow, si nos ponemos a analizar con nuestra vida, con nuestra experiencia, con lo vivido, en cierta forma, nuestra vida ha sido así. O en la manera personal, no puedo decir yo. Siempre tuve una guía, siempre estuve allí, viviendo la experiencia o una relación con el Señor, pero que siempre trataba como que de no estar de lleno, como dicen por ahí, porque uno a veces es externo o se deja influenciar por lo que está a nuestro alrededor, pero siempre el Señor nos llena, nos guía, nos rodea, siempre está ahí adentro, siempre no nos deja que nos desviemos, porque todos los que estamos aquí somos un propósito del Señor. Amén. A ver, yo creo que ustedes lo creen, ¿verdad? Y tenemos la certeza de eso. Josías fue un hombre de fe, un hombre que siempre estuvo en su lucha, un hombre que siempre se dejó guiar, porque eso fue lo que hizo. O sea, él se dejó guiar por el Señor, con ese referente que tenía de la casa de David. Y que cuando consiguió esa palabra, esa ley, porque se dice que esa era una copia de los libros
en la época de Deuteronomio. Ya se dice que esa es una copia fiel del libro de la palabra de Dios. Y ellos la encontraron en el texto. Pues todo es un propósito en el Señor. Y así como lo dijo al comienzo de esa división que tuvo el pueblo de Israel, Josías lo que vino a hacer fue hacer ese quebrantamiento nuevamente para que el pueblo llegara a los brazos de su padre, ¿verdad? Su brazo del Señor. La palabra de hoy nos instruye, nos guía, nos llena de tantas enseñanzas que sí, hay un punto de referencia, pero que tenemos que tener la guía completa de la palabra. Siempre buscar, porque esa es la sabiduría, esa es lo que hace que nosotros, como les decía, tengamos sabias decisiones, tengamos un conocimiento, lleguemos a encontrar esa sanación que necesitamos diariamente, porque cada día son nuevas, ¿cómo les diría? Como nuevos desafíos, nuevos retos, porque cada día tiene su afán. Y es allí cuando nosotros encontramos ese aliento que necesitamos para poder estar en victoria, bendecidos, llenos completamente del Espíritu Santo. Nuestra actitud hacia la palabra debe tener una disposición completa. Y así encontramos esa voz que habla a nuestro oído y a nuestro corazón, y así encontrar la dirección completa. Bueno, mis hermanos, eso es lo que quería compartir. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Así es. Padre amado, Dios todopoderoso y eterno, te damos gracias porque nuevamente eres tú entregando y llenando a nuestra vida de la dirección de este personaje de fe, que es una muestra de lo que tú y yo podemos o vivimos en un momento. Pero lo que sabemos es que ahora estamos aquí creyendo y escuchando tu palabra, estudiando tu palabra y dejamos que tú nos guíes, Dios Padre Todopoderoso. Todo lo que tenemos en nuestros sueños, en nuestras metas, lo colocamos en tus manos. Queremos queremos cumplir ese propósito, Señor, que tú tienes en nuestra vida. Y solamente te pedimos, Señor, que sigas estando allí en todo tiempo para así poderte ver a ti en todo momento. Gracias, Padre. Amén y amén.